Bueno, muchas gracias. Me voy con Leopoldo Moro. Leopoldo, buenas noches. ¿Qué tal, ¿Cómo Gustavo? estás? ¿Cómo Bueno, andás? te estás enterando de esto. Bueno, me enteré hace bastante tiempo, como la mayoría de los argentinos. Bueno, este es uno de los tantos escándalos que no solamente sirvieron para estigmatizar y ensuciar o intentar ensuciar a un sector político en la Argentina, sino que han terminado ensuciando a la propia justicia. Porque mientras los escucho a ustedes, hay cosas que son razonamientos elementales. Por ejemplo, cuando hay un choque, ¿qué es lo primero que ocurre? Llega la policía, claro. ¿Y qué hace? Las pericias. Pone un perímetro, claro. Y hace la pericia, claro. Entre los que chocaron. Acá tenés una causa que la presentaron como la causa del siglo, donde la prueba principal, la única te diría, no está peritada. No está peritada. Y no está peritada porque se negaron los jueces, se negó Bonadío, después se negó la Cámara, hasta ahora se ha ido negando el Tribunal Oral. Es un desatino inconcebible. ¿Por qué? Porque además hay que recordar otra cosa, porque entre tanta información que hemos acumulado a lo largo de estos años respecto a todos los enchastres que hicieron, la verdad, Gustavo, es que hay cosas que se nos van olvidando. Exacto. O se van escapando. Sí, claro. Yo quiero traer a la memoria un hecho que pareció en su momento intrascendente. Vos recordá que cuando se inicia la investigación sobre el señor D'Alessio, hay un chat de D'Alessio hablando con Echevez, diciéndole o contándole, no, en la causa de los cuadernos se armó en una habitación del Hotel Faena que alquiló Bonadío y estuvimos ahí trabajando para armar todo. Vos podés decir, bueno, D'Alessio es un poco delirante, hasta por ahí nomás. Sí. Porque precisamente, como recordaba recién creo que Irina, o alguno de ustedes, a D'Alessio efectivamente lo usaron en la causa de gas natural licuado como una especie de testigo... Estrella. Y además eso se hizo sobre la base de un libro que escribió con Santoro. Entonces no sé si es tan delirante lo que dijo D'Alessio cuando contó que en una habitación de un hotel estuvieron trabajando sobre esto. Y fíjate que recién hace un minuto, ¿qué dijo Stornelli? Estuvimos trabajando con sigilo durante muchos meses. Es increíble. Bueno, lo dicen. ¿Dónde estuvieron trabajando con sigilo? ¿No sería en la habitación de ese hotel que dijo D'Alessio? Pero aparte que fue increíble, que además, porque eligieron fiscal y eligieron juez. Pero mira, yo te voy a contar otra cosa que hace poco estábamos charlando en la comisión bicameral y surgió este tema por otra razón. Recordá otra imagen. El día que presentan al gran... escritor que es Centeno, vienen caminando por un pasillo, lo trae de la mano Stornelli para ir a declarar. En la puerta del juzgado había un abogado que habían llamado, o un familiar de Centeno o alguien, para que lo representara a Centeno. No voy a dar el apellido hoy, pero otro día sí. Ese abogado estaba esperando en la puerta del juzgado de Bonadío para acompañar a Centeno en la declaración indagatoria, como le corresponde a cualquier persona que va a indagatoria. Stornelli le dice, no, usted espere ahí, no entre ahora. Entran y al rato sale un empleado del juzgado y le dice, doctor, usted ya no es más el abogado de Centeno. Acaba de firmar Centeno el desistimiento de su representación, lo va a representar el defensor oficial. Qué bárbaro. Le sacaron de prepo el abogado y le pusieron al defensor oficial, que fue cómplice de toda la maniobra, obviamente. Sí. Bueno, así se armó toda esta causa. Por eso es efectivamente cierto que hay tanta sensibilidad con este Poder Judicial. Esta Corte admitió cualquier cosa. Es más, esta Corte, hablando de Ercolini, vos sabés que Ercolini, además de esto que ustedes mencionaban, tiene en sus manos hace muchos años la causa del invento del asesinato de Nisman. Exacto. Que no la cierran nunca porque no tienen cómo cerrarla. Para no pasar el papelón. Claro, dan vuelta y vuelta y vuelta. Él y Tayano se pasan la pelota. No, citemos 400.000 agentes. No, bueno, pi. En esa causa, la Corte, en una instancia, cuando llegó a la Corte, admitió apartar el cuerpo médico forense, que tiene un prestigio extraordinario, no en Argentina, en América Latina,
que es el cuerpo médico forense de la propia Corte. La Corte decidió apartarlo para que entrara la gendarmería manejada por Burlich e hiciera una pericia trucha para inventar el asesinato de Nisman. Así que desde este canal yo le pido a Ercolini, ya que cerró esta otra causa, que por favor termine con la parodia de la causa del supuesto asesinato de Nisman y la cierre. Ahora, Leopoldo, lo hablábamos el otro día en la radio con vos. Todo esto que estás analizando, relatando, que muy bien recordás, porque como decís, estas barbaridades hay que recordarlas, pasaron hace poco, se van encadenando y también tiene algo que ver lo que la Corte ha querido hacer esta semana de tomar de pre por consejo de la magistratura. Absolutamente. Mirá, la primera pregunta que hay que hacerse respecto a esto es elemental. Cualquier acción de cualquiera de nosotros, de un individuo, siempre tiene una racionalidad previa. Vos no me invitaste a este programa porque se te ocurrió y sacaste de un sombrero un papelito. Hubo una decisión de invitarme. Bueno, la pregunta es, ¿por qué la Corte 16 años después dice que una ley es inconstitucional? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que lo lleva 16 años después a decir que una ley que estuvo vigente durante tanto tiempo es inconstitucional? Y la respuesta es lo que explica lo que está pasando. La respuesta es muy sencilla. Porque el Consejo de la Magistratura empezó a avanzar en el reemplazo de jueces de Comodoro Pi y de camaristas federales de Comodoro Pi. Es decir, empezó a poner en peligro el último bastión que tienen los grupos dominantes en la Argentina. Como empezó ese proceso, empezó el proceso de selección de jueces a través de concursos públicos de oposición y antecedentes, empezó el proceso para elegir los camaristas que tienen que reemplazar a Bruglia y a Bertucci puestos a dedo por el macrismo. Dijeron, no, esto no puede pasar. Tenemos que manotear el Consejo antes que esto ocurra. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar ese último bastión que tienen. Pero no solamente para asegurar la impunidad de Macri y su banda, cosa que empezaron a hacer, entre otros, precisamente Bertucci y Bruglia y Llorens, con ese fallo ridículo de los cuentapropistas, que quedaron totalmente en ridículo porque ahora los propios tipos están marcando a los de arriba. Exactamente. Ya habían empezado a limpiarlo a Macri y a darle impunidad. El primer paso fue ese famoso fallo. Pero además va más allá de esto, porque ellos quieren preservar esa estructura de Comodoro Pi de acá en adelante también para reiniciar, si es que Cambiemos gana la elección del 2023, la persecución. Claro. Pero además también para asegurarse una justicia que vaya en favor de modificar la legislación laboral con un sentido regresivo, cosa que ya empezó a hacer esta Corte hace un tiempo atrás, para asegurarle, digamos, impunidad a algunos grupos económicos dominantes. ¿Por qué? Porque esa estructura de Comodoro Pi, esos jueces federales, esos camaristas, los que nombramos, más Hornos, más Borinsky, más Lloren, todos los del club de tenis que iban a jugar a Olivos cuando iban a hacer, están bancando una estructura de grupos dominantes donde está la Embajada Norteamericana, Clarín, un pequeño grupo de empresas nacionales y también empresas extranjeras. ¿Qué pasó una semana antes de que Rosati asumiera? La Cámara de Comercio de Empresas Estadounidenses en Argentina saca un comunicado diciendo sí, tiene que asumir rápidamente Rosati. ¿O no te acordás? Sí, el comunicado que pocas veces visto. Junto con IDEA. No es que lo sacó la Cámara Argentina de Comercio española, argentino-española. No. ¿Por qué? Porque ya hace mucho tiempo ese poder que se constituyó en Comodoro Pi, por eso todas las causas las llevan allí, viene siendo reclutado por estos grupos dominantes. Total. Clarín es el que los asusta, el que los presiona, el que les está siempre encima. Y la Embajada Norteamericana dejó hace mucho tiempo, felizmente, de reclutar generales y coroneles y se dedicó a reclutar fiscales y jueces. Exacto. Leopoldo, la última. Acá anticipé yo hace un mes atrás que hay un proyecto consensuado entre Cristina y el presidente para ampliar la Corte, hacer una Corte federal de 23 o 25 miembros. Hoy un poquito me enteré que eso puede empezar a tratarse en el Senado de la Nación la semana próxima. ¿Crees que es el momento? Mirá, yo creo que es el momento para muchas cosas, entre ellas esta. Es más, creo que debió haberse hecho antes también.
Yo no sé si va a ser un proyecto del oficialismo. En realidad hay proyectos de senadores de la oposición. Y bueno, aprovechar entonces. Por ejemplo, de Rodríguez A. Y bueno, aprovechar. Del senador de Río Negro. Ver el Tinec. Exactamente. Hay varios proyectos en ese sentido. A mí no me importa que el proyecto se origine Obvio. en el Frente de Todos. Lo que importa es que se avance en esa dirección. Como también en algún momento se ha pensado en la posibilidad de un referéndum respecto a la necesidad o no, que el pueblo se pronuncie respecto a la necesidad o no de una reforma del Poder Judicial. Sería muy bueno. Por eso. La miro porque está Liliana López Foresi, que ahora viene, que insiste mucho Liliana con esta institución de la democracia, el referéndum. Sería buenísimo. Bueno, vos te acordás, en la época de Alfonsín, se hizo en relación al tema del BIG. Al tema del BIG. Bueno, y tuvo un efecto muy importante, revitalizó la democracia porque le da sentido participativo. Sería buenísimo. Así que, junto con la ampliación de la Corte, yo creo que tiene que ser acompañado esto con un referéndum. Sería buenísimo. Hay que ponerlo en marcha. Gracias, Leopoldo, como siempre. Un gustazo. Chao, Gustavo, que te vaya bien. Gracias.